Parece que es game over para Zelensky. Fuentes de inteligencia militar rusos y algunas declaraciones han dicho que Occidente removería al líder ucraniano de su cargo, según por cierto también las últimas declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Zelensky dice que quien fue presentado como el salvador de Ucrania ahora se encuentra en una encrucijada, traicionado por aquellos que lo encumbraron. ¿Qué hay de cierto detrás de las declaraciones de Peskov? Pues cuidado, porque podría que esa información pudiera tener labor de inteligencia. Esta situación se vuelve todavía más complicada de lo que parece a simple vista por varios factores. El más poderoso ocurrió precisamente en el mes de mayo. En el mes de mayo, Ucrania implementó una ley que, si ustedes recuerdan, endurecía significativamente las condiciones de movilización militar y tuvo consecuencias alarmantes, no solamente para la sociedad ucraniana. El mundo entero se horrorizó de los alcances que esto pudiera tener. Niños de 18 años, apenas saliendo de la preparatoria, reclutados por la fuerza para ir a la guerra, ancianos de 60 años, personas refugiadas en países extranjeros, incluso ciudadanos ucranianos con doble nacionalidad, como la ciudadanía, por cierto, estadounidense, podrían tener prohibido abandonar territorio ucraniano y ser forzados a la guerra. Esta ley, entre otras cosas, elimina la posibilidad de que se puedan movilizar de desmovilización a los 36 meses del servicio y obliga a todos los reservistas a comparecer a una oficina de registro y aislamiento militar en un plazo de 60 días después de que se decretara una movilización para actualizar sus datos personales, pero además permite el envío de citaciones a través de cuentas de correo electrónico y obliga a las personas, a los hombres que tengan entre 18 y 60 años de edad, a llevar consigo documentos de registro militar y presentarlos a solicitud de las autoridades ucranianas en el momento que sean. Jóvenes que apenas salen de la preparatoria soñando con su futuro, pues se ven obligados a empuñar un arma sin ninguna preparación por la fuerza. Y estos chicos, que hace apenas unos meses estaban pensando en su ingreso a la universidad o en conseguir su primer empleo o en su pareja, pues ahora de repente se encuentran en el campo de batalla sin ningún entrenamiento militar, enfrentando una realidad brutal y despiadada. Pero no solamente son los jóvenes quienes sufren. La extensión de la edad de movilización incluye a personas de la tercera edad, hasta 60 años. Hombres y mujeres que ya deberían de estar disfrutando de su retiro, disfrutando de sus nietos, pues ahora están siendo llamados nuevamente al servicio militar para que sirvan en la guerra. Imagínense un hombre de 60 años con problemas de salud, de hipertensión, de movilidad, todo lo que pueda ir relacionado con la edad, forzados a entrenar las duras condiciones de la guerra. Y ahora comparemos esto con otros países a los que, por cierto, tanto se critica. Por ejemplo, Siria. A pesar de que Siria ha tenido una terrible guerra civil por años, jamás se ha implementado una movilización tan cruel como esta. Afganistán, otro claro ejemplo. Afganistán, que tanto ha sido criticado por la administración de Biden y sus antecesores, a pesar de años de conflicto, jamás Afganistán ha tenido una movilización de personas de edades tan avanzadas ni tan jóvenes. ¿Qué nos dice esto entonces sobre el nivel de desesperación de Zelensky? La falta de soldados ha llevado a que tome medidas extremas. No tiene gente para pelear. Y la edad original de movilización en Ucrania se extendió. Originalmente se hablaba de hombres entre 20 y 27 años, imagínense. 20 y 27 años, con algunas excepciones para aquellos que podían llegar hasta los 45 años en roles específicos, y ahora ha extendido esta edad a 18 hasta 60 años, y no es por gusto, es obligatorio. Entonces estamos hablando de una movilización casi total de todo el que pueda caminar y empuñar un arma en Ucrania. ¿Qué opinan los ucranianos de esto, por cierto? Pues las estadísticas son devastadoras y nos muestran un incremento brutal en los intentos de evasión del servicio militar. Según informes, hasta un 30% de los convocados han intentado evitar la movilización, ya sea huyendo del país, buscando exenciones médicas. Y este dato nos revela
el creciente descontento y la desesperación de la población que ve en estas medidas una sentencia de muerte para sus jóvenes. ¿Cómo pudo Zelensky ordenar algo así? Desde que Zelensky ascendió al poder, ha sido una figura polarizante. Un comediante profesional que antes divertía a los ucranianos parece que ahora se rentó para ser el comediante particular de unos cuantos. Fue electo con la promesa de reformar el país, de llevarlo hacia un futuro más próspero y literalmente prometió que sería un futuro pacífico. Pero ahora está muy lejos de lo que prometió. Desde la corrupción interna hasta el forzamiento de convertir a niños y ancianos en soldados. La implementación de estas nuevas leyes de movilización han sido un punto ya de inflexión que han convertido la estancia de Zelensky en una cosa insoportable para los ucranianos. Y las medidas que son vistas por muchos como extremas han exacerbado todavía más las tensiones internas y están poniendo en duda la capacidad de liderazgo de Zelensky para mantener la unidad y la estabilidad de Ucrania en momentos tan pero tan difíciles. Pero además hay otra cuestión. La situación económica en Ucrania, que sigue deteriorándose a un ritmo alarmante. La guerra ha devastado, por supuesto, infraestructuras claves, eléctricas, agricultura, producción. Esto está provocando una recesión económica terrible que nunca había tenido precedentes en el país. Después de, por supuesto, la terrible hambruna que se había vivido, que eso no tiene comparación con esto, pero estamos hablando de la época moderna. Según el Banco Mundial, la economía ucraniana podría ya contraerse hasta un 35% este año. Imagínense, no solamente no va a tener un solo dígito de crecimiento económico, va a tener un menos 35% de contracción. Y eso está agravando todavía más la crisis humanitaria y social que tiene Ucrania en estos momentos. Con una economía en ruinas, con una población cada vez más descontenta, con enormes paquetes de ayuda que no son, hoy descubrimos, ayudas, sino préstamos. ¿Cómo va a pagar Ucrania esto? Y este préstamo no es para pan, no es para poner pan en la mesa de los ucranianos, es para poner armas en sus manos. Y el margen de maniobras de Zelensky se está reduciendo drásticamente. Su popularidad ha caído por los suelos y al igual que la economía, tiene una contracción. Entonces, ¿qué sigue para Zelensky? La posibilidad de que sea removido de su cargo pareciera probable, pero imposible. Simplemente por una razón. No hay elecciones en Ucrania. Se han suspendido. Y los rumores indican que Occidente, que inicialmente lo apoyaba incondicionalmente, pues ahora busca una forma estratégica de quitárselo de encima, una que implique un cambio de liderazgo. Y esta decisión no solamente tiene implicaciones para Ucrania, sino que también tendrá implicaciones muy fuertes para la política global. Porque un cambio de liderazgo en Ucrania podría reconfigurar las alianzas y las tensiones en toda la región y afectar a la dinámica de poder entre Occidente y, por supuesto, también Rusia. Y es que la realidad es que Zelensky está cada vez más desgastado y esto no está pasando desapercibido para los países occidentales. Repito, la única razón por la que Zelensky sigue sentado en esa silla es porque nadie puede votar para que se vaya, porque las elecciones fueron suspendidas. Pero si comienzan las protestas masivas, pues entonces sus días van a estar contados. Y esto sería un golpe terrible para la OTAN, que ha apostado mucho tiempo y mucho dinero sobre él. Zelensky, que alguna vez fue visto como el líder carismático, capaz de guiar a Ucrania a través de su peor crisis que ya enfrentaban de por sí, pues ahora enfrenta una terrible realidad aún más difícil de la que enfrentaban los ucranianos antes de su llegada. Y sus decisiones cada vez son más cuestionadas, están provocando un desgaste importante, no solamente en su imagen interna, sino también externa. Esta percepción de Ucrania en la comunidad internacional, incluso de sus propios aliados de los países occidentales, está cambiando drásticamente. Muchos comienzan a ver ya el apoyo continuo de Ucrania como una inversión sin retorno, como un pozo sin fondo. Nunca es suficiente dinero. Entonces, con las economías del G7 ahora en apuros para crecer también a un ritmo acelerado, pues la paciencia y el respaldo financiero hacia Ucrania están llegando a su límite. Ya vimos precisamente cómo hoy por la mañana leíamos entre los titulares cómo
Biden salió a disculparse con Zelensky por el retraso de más de 6 meses para entregar o aprobar el nuevo paquete de ayuda militar. 6 meses en los que Estados Unidos no pudo entregar un solo dólar a Ucrania, entre otras cosas, por la burocracia, pero también por el terrible techo de deuda que tienen ellos en estos momentos y que no saben cómo salir de eso. Si esa es la situación de Estados Unidos, imagínense cuál es la situación real en estos momentos de otros países europeos que no gozan de ser los dueños de la chequera. La encuesta del día, por cierto, por YouTube, ojalá puedan votar para conocer su opinión, porque como siempre su opinión es muy importante. ¿Cree que Occidente traicionó a Zelensky? Las opciones son sí, lo usaron como un peón, o no, siguen siendo aliados. Su opinión es muy importante. Los resultados de la encuesta, déjenme mostrárselos aquí en pantalla. La acabamos de cerrar hace un momento. Tal cual como calientita, recién salida del comal. Cree que Occidente traicionó a Zelensky. El 89% cree que sí, que lo usaron como un peón. El 10% cree que no, que siguen siendo aliados. Pues vamos a ver en qué termina este episodio de Zelensky, cómo algún día va a tener que dejar esa silla y vamos a ver cuál va a ser su siguiente parada después de dejar esa silla en Ucrania, seguramente con un país devastado en las ruinas, pero también lo veremos en 2 escenarios, o en una cárcel o en una silla diplomática viajando por el mundo como mensajero de paz y ejemplo de seguridad. Kiev ha perdido 2 localidades, 11 tanques de guerra, entre esos 11 se encuentra incluso un Abrams, y más de 11.100 soldados en menos de 7 días. Y durante estos días las tropas de Rusia han liberado ya localidades como Parashkokiev y también otras como Umanskoye en la República Popular del Donetsk. Según el Ministerio de Defensa ruso, además se han reportado unos 27 militares ucranianos que se han rendido y entregado, mientras que las pérdidas totales de Kiev en todos los frentes sumarían ya aproximadamente 11.140 soldados en estos últimos 7 días. ¿Qué significa realmente esta cifra? Porque parece que estamos entrando en una nueva fase del conflicto, también de la escalada en la retórica sobre las tensiones en Ucrania, porque esto está afectando, por supuesto, las futuras operaciones militares y, lo más importante, qué implicaciones va a tener esto para el futuro de la guerra en Ucrania. Las fuerzas de defensa antiaérea rusas han derribado 2 cazas MiG-29, un Su-25, 424 drones, 3 misiles antibuques Neptune. También se reporta que derribaron 17 bombas guiadas Hammer, 2 misiles Tochka, 2 misiles guiados tierra-aire S-200, 93 proyectiles de los famosos sistemas HIMARS, 93. También se reportan entre esos Vampires y Vilka. Además, en respuesta a los intentos de las tropas ucranianas por lanzar contraataques en instalaciones energéticas rusas, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa reportan también que llevaron a cabo hasta este momento 27 ataques alcanzando instalaciones energéticas ucranianas. Este avance no solamente se trata hoy de territorios y equipamientos, sino que estamos viendo el avance de este juego de poder estratégica, en donde, por ejemplo, en la línea de Kharkov, el grupo de fuerzas del norte avanzó profundamente estas semanas en las defensas enemigas, asestando golpes contra 7 formaciones de las FFA ucranianas, una brigada de infantería de marina, 2 brigadas de defensa territorial. Y aquí en este punto las tropas rusas también reportan haber eliminado 1.400 soldados ucranianos solo en esta región, 5 tanques de guerra, 11 vehículos blindados de combate, entre los que se estarían contando ya vehículos como Stryker, 2 vehículos de transportes de tropas M113 de fabricación estadounidense, 32 automóviles, 26 piezas de artillería de campaña. ¿Qué implicaciones tiene este avance en Kharkov? Porque este territorio sabemos que es vital no solamente por su ubicación estratégica, sino también porque precisamente abre nuevas rutas de suministro y permite consolidar posiciones para futuros movimientos ofensivos. Cada avance en esta región, por eso, es un golpe estratégico que debilita las defensas ucranianas
y refuerza la posición de Rusia, creando esta cadena de efectos que podrían cambiar el curso total de la guerra. Y no nada más está esta región. En la zona de Kupiansk, el grupo de fuerzas del oeste tomó posiciones todavía más favorables, golpeando las formaciones de 4 brigadas mecanizadas esta semana, una brigada acorazada, una brigada aeromóvil, 2 brigadas de defensa territorial y 2 unidades de la Guardia Nacional. En total, todo esto sumaría solamente en Kupiansk un avance en donde las tropas rusas reportan haber repelido 11 contraataques de las FFA ucranianas, causando la pérdida de más de 2.850 soldados ucranianos. 2.850 en Kupiansk, 2 tanques de guerra, 19 vehículos blindados de combate, 34 automóviles, 25 piezas de artillería de campaña. Y luego nos vamos al Donetsk, porque en el Donetsk el grupo de fuerzas del sur también reportó un avance a lo largo de la línea del frente. Reivindicaron zonas como Paraskokiev, y este avance no solamente significa ya un cambio territorial, sino que es un duro golpe a la capacidad operativa ucraniana, porque se reportó aquí la destrucción de la baja de 2.835 militares, la destrucción de 14 vehículos blindados de combate, 29 automóviles, 35 cañones de artillería de campaña. Por cierto, estos 35, 13 de ellos eran de fabricación occidental también, y esto pues nos está mostrando la magnitud de las pérdidas del equipo militar occidental que está llegando a Ucrania. Y avanzando hasta Adveyevka, las unidades del grupo de fuerza centro también lograron esta semana penetrar profundamente en las defensas enemigas. Las fuerzas rusas en esta zona reivindicaron localidades como Anmonskoye, repelieron 39 ataques, reportan haber asestado golpes contra 9 formaciones de las FFA ucranianas y de la Guardia Nacional. Este frente es crítico porque abre un avance precisamente en esta zona de Avdiivka, que se traduce en una mayor presión ya a la que tenían las defensas ucranianas, y abre nuevas posibilidades para que las tropas rusas hagan aquí futuras operaciones militares. Y aquí en esta zona, la eliminación de este número, 2.690 soldados ucranianos, 2 tanques, entre los que aquí estarían incluidos un tanque Abrams de fabricación estadounidense, además de muchos otros vehículos y sistemas de artillería, nos muestra la ferocidad que se está reportando en la escalada del frente en estos momentos, en donde en la línea de operaciones del sur de Donetsk también se registró un escenario negro, una semana negra para Ucrania, con terribles golpes de las fuerzas rusas. El grupo de fuerza este tomó posiciones todavía más favorables, golpearon a 2 brigadas de las FFA ucranianas, golpearon también 2 brigadas de defensa territorial, y aquí Kiev habría sufrido hasta 935 bajas militares y la pérdida de otros 2 tanques de guerra, 7 vehículos blindados más de combate, 37 automóviles, 10 piezas de artillería de campaña. Cada una de estas pérdidas no solamente es un número que parece impresionante, sino que también nos está mostrando una disminución en la capacidad de resistencia y en la contraofensiva ucraniana. Y finalmente en el frente de Jersón, el grupo de fuerzas del Dnieper también asestó varios golpes esta semana contra las tropas y el equipo militar de 3 brigadas de infantería de marina, una brigada mecanizada de infantería, otra brigada de asalto de montaña y una brigada de defensa territorial, y también una unidad de la Guardia Nacional ucraniana. Las pérdidas ucranianas aquí ascendieron a un total de 430 soldados, 3 vehículos blindados de combate, 32 automóviles y 24 piezas de artillería de campaña. El impacto que está teniendo estos avances no se puede subestimar, porque desde el comienzo del conflicto se han destruido ya, y esta cifra es impresionante, cerrando los números con esta semana, que fue una semana negra para Ucrania, estaríamos agregando un total de 610 aviones militares ucranianos destruidos, 274 helicópteros, 25.326 drones, 528 sistemas de misiles antiaéreos destruidos, 16.287 tanques de guerra ucranianos inutilizados o destruidos, entre los que se cuentan otros vehículos de infantería. Y estos números no solamente representan el costo humano y el material del conflicto que
ya no es más, sino que también nos está mostrando la terrible realidad del desgaste continuo de las capacidades defensivas de Ucrania, que están viviendo uno de sus momentos más duros en la guerra. Y tan solo en lo que va del año, el ejército ruso ha tomado ya el control de 47 ciudades ucranianas y también ha reivindicado muchos pueblos, según las últimas declaraciones de Vladimir Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó el avance de sus tropas en Ucrania. Lo hizo el viernes durante una reunión del Foro Económico Internacional en San Petersburgo, al que asistieron empresarios rusos y algunos invitados extranjeros. Desde el comienzo de este año, creo que 47 asentamientos han sido liberados, para un total de 880 kilómetros cuadrados. Estamos expulsando gradualmente al enemigo del territorio del Donbass y de otros territorios adyacentes. En los últimos meses, el ejército ruso registró varios avances en la región del Donbass, en el este de Ucrania, y el 10 de mayo lanzó una ofensiva un poco más al norte, en la región de Kharkov, pero no ha logrado progresos decisivos. Las tropas ucranianas están desgastadas tras más de 2 años de conflicto y sufren el retraso en la entrega de las armas prometidas por las potencias occidentales y la falta de efectivos. Por otra parte, Putin afirmó que desde enero más de 160.000 personas se alistaron en el ejército ruso para combatir en el frente ucraniano. En septiembre de 2022, tras sufrir varios reveses y pérdidas en el frente, las autoridades rusas anunciaron una movilización parcial de reservistas, que permitió reclutar al menos 300.000 efectivos, en su mayoría originarios de zonas alejadas de las grandes ciudades. Esta campaña provocó la huida al extranjero de decenas de miles de rusos, de los cuales una parte retornó luego al país. Pues, ¿qué nos dicen todas estas cifras sobre el estado actual del conflicto en Ucrania? Estamos presenciando un verdadero punto de inflexión ya, en donde vemos por eso cómo están respondiendo los países miembros de la OTAN en un acto de haz lo que tengas que hacer, dispara donde tengas que disparar, porque los reveses que están sufriendo en Ucrania en estos momentos son incalculables. Y estos datos nos están revelando una narrativa muy diferente sobre la adaptabilidad precisamente que están teniendo las tropas rusas en el frente de batalla y el problema tan grande que ha generado precisamente Occidente a la OTAN, a Occidente a Ucrania, al haberle dejado de suministrar armas por casi 6 meses. Y esto pues hoy se está reflejando en el campo de batalla, y a medida que el conflicto continúa, pues cada avance, cada pérdida está reconfigurando todo el panorama estratégico, no solamente en Ucrania, en el mundo entero, y estamos viendo una nueva dimensión de lo que ya se ha denominado un orden multipolar, no solamente en materia económica, sino por supuesto en todos los aspectos geopolíticos, Alba. Sí, una guerra que está llena de destrucción, que está llena de pérdidas, decía alguien por aquí, pero es que estás dando los datos solamente de Ucrania, que Rusia no está perdiendo soldados. Bueno, según Newsletter, Rusia perdió en la última semana 5.500 soldados. Son los datos que hay, es el único medio que lo ha reportado y esos son los datos que tenemos. Así que Rusia también está perdiendo soldados y Ucrania también está perdiendo soldados. Y lo más triste es que también hay bajas civiles de gente que no está en la guerra, pero queda en medio de la guerra por un misilazo, un balazo, algo así. Siempre va a haber también bajas civiles. De las bajas civiles esta semana, desafortunadamente, no tengo muchos datos. No hay datos concretos en ningún medio oficial, ni ningún medio occidental, ni tampoco en un medio prorruso, como les gusta llamar. O ucraniano, por eso. Entonces, de las bajas civiles, ahí sí les debo el número, amigos, porque no lo tenemos a la mano. Y en nuestra encuesta del día por YouTube, ¿quién ganará la guerra en Ucrania? A, Rusia, B, la OTAN, C, BlackRock o D, ninguno. Pues ya fue necesario meter a BlackRock ahí, Alba, porque yo creo que un error hubiera sido no meterlo. Y no pusimos a Ucrania porque como por qué habríamos de ponerlo. No, sí, no. Ucrania solo está perdiendo. Lamentablemente Zelensky es solo un títere de otros intereses, al punto de que cuando se quiera hablar de paz, una paz real, una mesa de paz, se va a tener que sentar. Fíjate, hoy se está haciendo una mesa de paz en donde no se está invitando a Rusia
y Estados Unidos tampoco tiene interés en ir. Ni China. Los dos principales actores que pueden lograr la paz no están en la mesa. Bueno, China ya dijo que no va. Hace unos momentos también estaba leyendo yo acerca de otros actores que han confirmado que no van a ir a la mesa de paz de Suecia. ¿Sabes quién que me asombró? El secretario general de la ONU. No va. Pues claro. Pues dice, tengo mejores cosas que hacer que perder mi tiempo con un comediante profesional que está haciendo otro show. No va a Estados Unidos. No. Y a Rusia no lo está invitando. Entonces más bien, yo no sé a qué va, pero mejor hagamos otra mesa, una mesa no de niños, una mesa de gente seria donde se siente Biden y Putin. Y vas a ver que de ahí sí puede salir algo. Claro. Ahí sí se puede arreglar la paz. Porque es un chiste. Y digo, ¿por qué Ucrania no ganaría nada, amigos? Porque honestamente, aunque Ucrania ganara la guerra, ya perdió. La reconstrucción es de BlackRock. La industria armamentista con la que tiene una deuda enorme es de BlackRock. Entonces, el gas que tienen, el petróleo que tienen, los granos que tienen, todo lo que tenga Ucrania no les va a pertenecer a ellos. Aún así ganase la guerra, aún así le ganase a Rusia, nada de lo que pudiera ser como que su botín de guerra es para ellos. Sobre todo porque con esa consigna de el gas ruso, los diamantes, las pieles, el gas, el petróleo ruso, es que están pidiéndole ayuda a los países de Occidente, es con la consigna con la que están pidiendo más armas, más dinero. Entonces, aún así ganando, nada se les va a quedar al pueblo ucraniano, todo ya está repartido. Ahora, Alba, déjame decirte, BlackRock sí que puede perder, ¿eh? Puede ser el gran ganador de esta guerra, pero también puede ser el gran perdedor. Y déjenme explicarles por qué. ¿Qué pasa si estas zonas que ya ha reivindicado como suyas Rusia, en una negociación de paz dice, pues bajo la ley de lo caído, esto es mío? Uh-huh. Y ya no, esto Imagínate. Ya es parte de la condición de paz. Así como en su momento, parte de la condición de paz cuando se plantó la bandera estadounidense en el Zócalo capitalino en la Ciudad de México, fue, a ver, la mitad de México, olvídense, eso ya no es de ustedes y nunca jamás va a regresar. Se llaman penas de guerra. Bueno, en ese caso, BlackRock sería uno de los grandes perdedores porque mucho del dinero que se ha prestado, muchos de los fondos de inversión, mucha de la reconstrucción militar que se ha comprometido ha sido dejando en garantía los granos ucranianos. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar si esos granos quedan del lado ruso? ¿Qué va a pasar con la reconstrucción si queda del lado ruso? No le va a ir a tocar la puerta BlackRock a Putin a decirle, oye, es que fíjate que con Zelensky habíamos quedado en algo, no sé si me lo respetas. Que ya firmé con Biden, sí. Porque realmente decir con Estados Unidos es una falacia, es con Biden, porque hasta las encuestas ni siquiera un gran porcentaje de los estadounidenses apoyan las decisiones que está haciendo Biden. Entonces las está haciendo porque a él le convienen, porque a la industria armamentista le conviene, no porque le convengan al pueblo estadounidense. Entonces, pues le va a decir BlackRock, ya firmé con Biden. Y Biden me dijo, pues sí, pero pues Biden ya bailó. Dice nuestro amigo Andrés Martínez, la guerra de Ucrania está trayendo graves daños a Estados Unidos. OTAN es el prestigio de su negocio de las armas de guerra, puesto que estas no han sido determinantes y han sido destruidas por Rusia. Sí. Así es. Sí, fíjate, Alba, tiene toda la razón nuestro amigo Andrés Martínez. No comparto al 100% todas las decisiones u opiniones de nuestros amigos corresponsales de AFP. La gran mayoría sí, algunas francamente difiero, con todo respeto. Por ejemplo, en el clip de hace rato veía yo que decía, Rusia ha logrado avances, pero luego el apapacho, ¿no? Pero no determinantes. O sea, sí ha avanzado, pero nada que importe. Pero también lo que tendríamos que ver es, bueno, las armas occidentales en Ucrania han servido de muchísimo. Si Ucrania no recibiera ayuda occidental, olvídate. O sea, este conflicto no hubiera durado una semana, eso es cierto. Pero ahora, como tú lo has dicho, Ucrania es un campo, un laboratorio de guerra de la OTAN y también de Rusia. Ahí es donde se prueban todas las armas. Claro. Por ejemplo, veíamos la semana pasada los famosos, estos sistemas que... ¿Qué se pensaba antes del Abrams? Un Abrams, ábranse porque ahí viene el demonio de los suelos. ¿El Leopard? El Leopard, un leopardo, ¿no? Estos misiles Excalibur, bala de plata, así se llamaba, bala de plata. O sea, se la tiras a un hombre lobo y se muere. Sí, no la libra porque es bala de plata.
Excalibur, ¿te acuerdas? Como la espada, eso, ¿no? Unos nombres tan mamalones. Bueno, Alba, pues se supone que eran infalibles y ahora es más fácil que con una piedra acabes a un tanque ruso que con un Excalibur. Este documental, esta investigación periodística que sacó el The Washington Post, en donde exhibe cómo las Excalibur hoy están siendo afectadas y tienen un 6% de efectividad en el campo de batalla. 6%, o sea, tú tiras un misil de esos y es un peligro porque no sabes a quién le va a caer. Sí. Y si le cae un objetivo ruso, es pura chiripa, puro accidente. Sí. 6% es nada. No. Ya la sacaron del mercado. ¿Cómo las inutilizó Rusia? Con ataques cibernéticos, con radiofrecuencia, con interferencias, bloqueando o interceptando sus sistemas de GPS, porque claro, al ser misiles de largo alcance necesitan coordenadas. Ahora la OTAN está diciendo que también un ataque cibernético puede ser suficiente para activar el artículo 5 de la OTAN. Entonces, claro, porque es la manera en la que se desactivan sus armas. Por eso tiene razón nuestro amigo Andrés Martínez. Muchas de las grandes armas que tenían tanto prestigio hoy están pues siendo exhibidas como no son precisamente una bala de plata, ni un Excalibur, ni un domo de hierro, ni un... No, desafortunadamente y horriblemente para el pueblo ucraniano, Ucrania se convirtió en el laboratorio para testear las armas que tiene la OTAN y para testear las armas que tiene Rusia. Y eso es lo que estamos viendo. Mismo el secretario de la OTAN lo dijo. Es un gran negocio para Occidente. Ningún soldado de Occidente ha muerto. Una falta de respeto para todos los miles de soldados ucranianos y las vidas ucranianas perdidas en este conflicto. No me vengas a decir que es un gran negocio. Por supuesto. Mira, ahí están los resultados de la encuesta. ¿Quién ganará la guerra en Ucrania? El 82% cree que Rusia, el 8% cree que nadie, el 6% cree que BlackRock y el 2% cree que la OTAN. Fíjate. Sí. Qué revelador. Qué revelador. Bueno, si gana Rusia, pierde la OTAN. Sí. Y si gana Rusia, pierde BlackRock. Sí. Si gana la OTAN, gana BlackRock. Ahí sí, para que veas. Y gana Ucrania y todos felices menos Rusia. Si Rusia gana, todos infelices menos Rusia. ¿Todos quién? Pues la OTAN, BlackRock, Ucrania, Raytheon, Lockheed Martin. Sí. Bueno. Los que se están inflando los dos bolsillos. Pues sí. Así que va a haber una retórica. Depende de dónde, de qué lado del mundo se escriban estas historias. O una nueva pandemia está en camino, o alguien nos quiere tomar el pelo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha confirmado, dicen ellos, la primera muerte humana por gripe aviar H5N2 en México. Esto es grave y es nuevo de confirmarse. El problema es que las autoridades mexicanas están negando la afirmación de la OMS. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién le debemos de creer? ¿Y alguien está encubriendo algo? ¿Qué riesgos implica esta situación para la salud pública mundial? Equivocarse sobre algo tan grave no es cualquier cosa. Más importante aún, ¿qué nos estarían ocultando realmente? La OMS dice por su parte que registró el primer caso en el mundo de una muerte humana relacionada con la gripe aviar H5N2. Se trataría de un hombre de 59 años que falleció el 24 de abril tras ser hospitalizado en la Ciudad de México. Eso es cierto, nadie lo discute. Falleció. Pero este hecho ha generado mucha controversia ya entre la OMS y México. Los ojos del mundo deberían de estar puestos en esto en este momento, por la respuesta precisamente que ha dado el gobierno mexicano, diciendo que las afirmaciones de la OMS no están completas. Por decirlo de otra manera, mienten. ¿Quién tiene la razón? Las cifras y los datos detrás de este caso de por sí ya son alarmantes y debemos de prestar cuidados porque no nada más se trata del caso de México. Según la OMS, este sería el primer caso humano confirmado por laboratorio de infección del virus de la influencia H5N2 reportado a nivel mundial. Y sería también la primera infección por el virus aviar H5 en una persona que se estaría reportando también en nuestro país. Esta situación ya está generando muchísimas dudas sobre la exactitud de la información que se nos está presentando y si antes de revelarse al público se confirman los datos. La
entidad internacional ha dicho que aunque se han reportado casos de esta variante del virus en aves de corral mexicano, el origen de la transmisión en el caso humano registrado sigue siendo desconocido. Y esto entonces sería otro factor como para pues preguntarnos cuál sería la verdadera causa entonces. Este hombre vivía en el Estado de México y según el comunicado no tenía antecedente alguno de haber estado expuesto a aves de corral o de otro tipo de animales. El 17 de abril se reporta que desarrolló fiebre. Tenía dificultad para respirar, diarrea, náuseas, malestar general y el 24 de abril fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, en donde lamentablemente falleció ese mismo día. ¿Qué dice el parte médico? La OMS dice que fueron complicaciones de su padecimiento en general. Este detalle genera más preguntas que respuestas sobre la manera en la que el virus podría haberse transmitido de ser cierto y si existen otros vectores desconocidos precisamente sobre esta información. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vamos a ver cuál es la información de AFP. Primera muerte humana por gripe aviar H5N2. La Organización Mundial de la Salud confirmó el miércoles el fallecimiento de una persona en México. Esta es una variante distinta a la detectada en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias de México, así como la Organización Mundial de la Salud, informaron que el paciente fallecido era un hombre de 59 años, que tenía padecimientos subyacentes como diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. El 17 de abril, el residente del Estado de México desarrolló fiebre, problemas respiratorios, diarrea y náuseas. Antes de fallecer el 24 de abril, había sido hospitalizado en la Ciudad de México. El origen del contagio se desconoce, ya que la víctima no tenía antecedentes de exposición a aves u otros animales. Desde marzo pasado se detectó un foco epidemiológico de gripe aviar del tipo H5N2 en una granja avícola en el estado de Michoacán, limítrofe con el Estado de México, así como en Aves de Texcoco en marzo y en abril en Temascalapa, ambos municipios en el Estado de México. Aunque no se sabe si el caso del paciente fallecido tiene relación con estos brotes, el riesgo que representa el virus para la población es débil, y la Secretaría de Salud de México informó que no existe riesgo de contagio para la población. Además, que todas las muestras de los contactos identificados del paciente han resultado negativas. Estados Unidos registra un foco de gripe aviar desde hace varias semanas entre ganado vacuno, pero es del tipo H5N1. Aunque se ha detectado en humanos, no se ha registrado el contagio de persona a persona. Bueno, la cuestión es que desde el lado mexicano hay otra versión. El gobierno de México ya salió a dar declaraciones, fue muy tajante y desmintió las declaraciones de la OMS. Durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, las famosas mañaneras, hace unas horas el secretario de Salud, Jorge Alcocer, negó que un hombre hubiese fallecido en México por causa de gripe aviar. Entonces este no sería, según la versión de Jorge Alcocer, el primer caso en el mundo. Dijo también, criticó de hecho el comunicado de la OMS, dijo que era bastante malo. Y dijo también que el paciente murió por otras causas sin que se haya dictaminado definitivamente qué causas fueron esas. El comunicado original de la OMS, publicado el miércoles, había especificado que el paciente había fallecido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que supuestamente había desarrollado síntomas graves una semana antes de que falleciera. Pero la insistencia del secretario de Salud en México de que el paciente ya tenía otros padecimientos como diabetes y problemas renales, pues nos da una versión muy diferente de la historia. ¿Quién nos miente? ¿Quién tiene la razón? Dice que se tomaron varias muestras al paciente y que una de ellas se había dado positivo para el virus H5N2, pero que después se descartó eso como causa de la muerte. Y finalmente, miren, esto fue lo que dijo tal cual. A ver, sí, lo de la gripe aviar, que dieron una información y se causó alguna inquietud. Vale, sí, más informar. Sí, efectivamente, esta es una nota que hay que tomar con prudencia porque nos es precisa. Se trata de haber atendido en el Instituto
enfermedades respiratorias, un problema respiratorio en un hombre de 59 años y se le tomaron varias muestras, como siempre se hace en pacientes que están en condiciones pues no muy buenas. Este paciente diabético con problemas del riñón, pero se le atendió, pero básicamente lo que se tomó fueron muestras y en una de las muestras se encontró el virus H5N2, que está ligado a la gripe aviar y que desde luego en este caso puede ser desde luego un aviso epidemiológico en el caso de las acciones que se dan para los trabajadores que atienden aves y que trabajan en ellas. Este paciente no tenía nada de esto, venía del Estado de México por esas manifestaciones de otro tipo y el virus pues sabemos que regularmente afecta a aves y que las infecciones en humanos que se han detectado especialmente en trabajadores de granjas con aves son muy leves, no llevan a estas manifestaciones. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de transmisión humano-humano. Y el paciente, que repito, venía del Estado de México, no tiene antecedentes de contacto familiar ni de conocimiento de alrededor donde vivía. Por parte de epidemiología se han evaluado todos esos contactos. Por parte de Senacica y Semarnat se hizo un enfoque de la salud, sesionando en forma conjunta. Y puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa, y sin que se haya dictaminado, y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo, pero va a tener una reunión hoy para precisar esto. Por lo tanto, y puntualizo, no existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados o estar preocupado por esto. Eso es lo que les puedo decir. ¿La causa? No se ha precisado, pero básicamente son la falla renal y desde luego la falla respiratoria que tuvo en cuestión de 11 horas. Pues sí, la cuestión es qué le provocó la falla respiratoria. Ujú. Y si no se ha precisado, entonces ¿podemos estar tranquilos o no? Me gustaría decirles que, bueno, pues malentendido. Pero la cuestión, amigos, es que pasando otros casos que no son diferentes, por cierto, hay que prestar atención si hay alguna conexión, porque está relacionado con el tema de la gripe aviar. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, ya han detectado un segundo caso de gripe aviar altamente patógena en un trabajador de una granja en Michigan. Y este caso estaría vinculado al contacto con vacas infectadas con el virus H5N1, muy similar al primer caso reportado en abril, no en México, en Texas. Ese paciente había presentado síntomas de infección ocular. Los dos casos de Estados Unidos están asociados al brote en curso de la gripe aviar H5N1 detectado por primera vez en vacas lecheras en marzo y desde entonces en ganado de 9 estados de los Estados Unidos, que incluiría hasta este momento Texas, Kansas, Idaho, Michigan, Nuevo México, Colorado, Ohio, Carolina del Norte y Dakota del Sur. El virus H5N1 es altamente patógeno y provoca una enfermedad muy grave en las aves de corral con una tasa de mortalidad entre el 90 y el 100%. Es gravísimo en aves. En solo 48 horas, o sea, les da en 2 días el 100% de tus aves de corral están fuera. Además de eso, el virus puede infectar aves silvestres y ya se han encontrado en 48 especies de mamíferos que están, pues digamos, evolucionando. También están pasándose a otras especies, incluidos entre estos los humanos. Lo que pasa es que no se ha registrado hasta ahora que la OMS dice que hay un caso de fallecimiento en México. La Secretaría de Salud dice que no falleció de esto. Pero este año por primera vez se habría detectado el virus en mamíferos rumiantes como cabras y vacas. Aunque no se han registrado muertes en vacas, hay indicios de que el virus puede propagarse ya dentro del ganado y presentar síntomas como, por ejemplo, falta de apetito, letargo, una menor producción de leche, y las infecciones por H5N1 en humanos podrían llegar a ser mortales, provocando incluso neumonía.
Por eso, si las fallas son respiratorias, la causa de la muerte pudiera ser muy confuso decir que la causa de la muerte no fue la gripe aviar, sino una neumonía, y no hay que descartar ningún escenario hasta que se tenga, por supuesto, una conclusión. La mayoría de los pacientes, de hecho, suelen ser asintomáticos o presentan síntomas leves como infecciones oculares, estornudos, tos, y la enfermedad puede tratarse con medicamentos antivirales utilizados para la gripe normal, para la gripe estacional, y por el momento esta H5N1 supone un muy bajo riesgo para el público en general. Hasta el momento la información que se tiene disponible dice que no se han encontrado cambios en el virus que representen un mayor riesgo de transmisión para los humanos o una menor efectividad de los medicamentos antigripales, pero los CDC recomiendan evitar el contacto con animales enfermos, con animales muertos, así como productos crudos o poco cocinados procedentes de este tipo de animales. Y a pesar de todo esto, los CDC siguen diciendo que el suministro de leche y de carne no está amenazado y que las plantas solo procesan leches de animales sanos, y el proceso de pasteurización de la leche y cocinar bien nuestra carne mataría esos virus. Pero mientras que nos dicen que no hay de qué alarmarnos, pues la OMS tiene otros datos, Alba. Honestamente, se me hace un poco irresponsable, lo voy a decir así. Sí. Sobre todo cuando no tiene toda la evidencia para catalogarlo como gripe aviar. Sobre todo cuando vemos o como la causa de la muerte, exacto. ¿No? Por eso digo, se me hace irresponsable. Porque el señor no trabajaba en ningún en una granja de pollos. No trabajaba ahí. Ningún familiar trabajaba ahí. Como que dijéramos, también el contacto de humano a humano no es tan fácil contagiarse de la gripe esta. A menos que fuera carne contaminada, que las autoridades de México dicen que no hay de qué preocuparse. Sí, pero si tú compras un pollo, y eso está muy claro y ustedes lo pueden revisar. Ustedes compran un pollo y no saben si el pollo en vida, ¿verdad?, tenía la gripe aviar, entonces su carne está contaminada. Pero al momento que el pollo se cocina, el virus desaparece. O sea, comiendo la carne, si está bien cocinada, no te vas a enfermar de esta gripe. Es lo que dicen los CDCs hasta ahora. Exacto. Ahora, el huevo. Si el huevo de ese pollo, también el pollo estaba contaminado, a la hora de la cocción, no pasa al humano. Entonces, si la OMS no tiene evidencia de que el señor comió pollo mal cocinado o comió huevo mal cocinado, se me hace muy irresponsable que salga y que diga que es la gripe aviar, cuando tiene muchos espacios faltantes en el diagnóstico. Pues ahora, Alba, como ya salió y dijo que este es el primer caso confirmado, porque usaron la palabra confirmado, pues ahora le toca a la OMS volver a salir y decir en base a qué confirmaron eso. Porque alguien aquí nos está mintiendo. No sabemos quién, pero cuando uno dice que ya lo confirmó y el otro dice que no está confirmado, pues hay que buscar la verdad, porque se trataría de un caso muy delicado, porque sería el primero, Alba. Y si ocurre una vez, pues quiere decir que es la antesala de algo, ¿no? Claro. No, pero digo, ok, salen bien rápido y dicen, es gripe aviar. Híjole, ¿y para el COVID cómo tardaron? Pues sí. Sí. Tal ahora vez... qué rapidez, digo, a lo mejor ya aprendieron de los errores, pero pues, tiene muchas lagunas. Pero se supone que la OMS se coordina primero con los centros de salud, con los hospitales, con las autoridades sanitarias de los países. Precisamente es un sistema de coordinación de salud. Uno pensaría que antes de dar una nota así, que suena estridente, confirmado el primer caso, confirmarían 100% con las autoridades locales que están 100% seguros de que es confirmado el caso, porque de lo contrario alguien nos está mintiendo. Yo no digo quién, porque también el algoritmo aquí dice que la OMS es la última palabra y después de la Biblia no hay nada más cierto que eso. Así que dejémoslo en alguien aquí. Pues yo creo que no trae la información completa. La encuesta de la noche. ¿Quién dice la verdad sobre la muerte por gripe aviar H5N2? México dice la verdad, la OMS dice la verdad, ambos dicen la verdad o ninguno. Voten, su opinión es muy importante, Alba. O sea, yo no estoy diciendo que tal o cual está mintiendo. Pero por supuesto que alguien aquí nos está dando información incompleta y por lo tanto es una mentira. Sí, porque las dos son versiones encontradas. Una dice confirmado el primer caso y el otro dice es información incompleta. No es así. No hay ningún primer caso confirmado. ¿Cuál de las dos es la versión verdadera? Pues porque además el Secretario de Salud de México hace una apreciación final muy importante. Igual que los CDCs, no está comprometido el consumo de carne ni lácteos.
¿Tú te imaginas cómo una noticia así afectaría a la industria de los lácteos y las carnes avícolas, sobre todo? Las pérdidas multimillonarias que si toca, pues toca y no las comemos, ¿verdad? Dejamos de comerlas. Pero si al final resultaba que era una declaración que no fue confirmada como dijeron, si es confirmada, pues adelante, hay que tomar todas las medidas. Pero si no es así, pues imagínate esas pérdidas. Claro, sobre todo, yo siendo muy honesta, amigos, no me compro la versión de la OMS por muchas razones. Y la primera es, tiene muchas lagunas su diagnóstico, bueno, muchísimas. Pero no vamos a a contradecir o a poner nosotros en duda las versiones de la OMS. Para que no nos cierren el canal. Porque recuerda, Alba, parece que se te olvidó. Pero vamos a no se pueden en contradecir versiones de la OMS en estas redes sociales. Así que confrontemos nuestras opiniones. Ahí está la opinión del gobierno de México, ahí está la opinión de la OMS, y que cada quien decida, pues, quién tiene la razón, porque son dos versiones encontradas. Bueno, no lo digo yo. Vamos a ver qué dice la gente que nos está viendo. ¿Quién dice la verdad sobre la muerte por gripe aviar H5N2? Pues el 43% dice que ninguno. Para acabar pronto. El otro 40% dice que México dice la verdad. El 9% dice que la OMS dice la verdad. Y el 7% dice que ambos dicen la verdad. Pues vamos a darle seguimiento a esto, Alba, sí, porque tenemos que tener muy claro a qué nos enfrentamos. Si se trata de una mutación, si se trata de esto, pues qué bueno que actuaron a tiempo. Pero si nuevamente no está confirmado esto, pues entonces quiere decir que nuestro dinerito que mandamos a la OMS tiene que exigirse que se ponga a trabajar de verdad, porque no estaríamos entonces preparados para reaccionar a una amenaza real, y esto sería grave porque querría decir que no aprendimos absolutamente nada de lo que nos pasó hace 2 años, Alba, y sería muy lamentable. Vamos a estar atentos porque lo que sí es un hecho, eso sí no se niega, es que hay una proliferación de gripe aviar. O sea, sí hay casos de gripe aviar, no nada más los que sean altamente contagiosos, ya lo dijimos, no nada más los que se han reportado en 7 estados de los Estados Unidos, también en algunos casos en México y en otras partes de América Latina. Hace rato alguien decía que en Colombia, Alba, también se estaban reportando casos de gripe aviar. En Colombia, en Argentina también un amigo nos decía que en Argentina también se estaban reportando casos de gripe aviar. Entonces les digo, la información está ahí, faltan algunos datos como para tener más, ahora sí que más información, ¿no? Pero dice aquí nuestra amiga, quiero opinar, no me deja. Yo le creo al doctor Alcocer, dice. Sí, yo le creo al doctor Alcocer. Bueno, Alba, a ver, yo creo, ¿verdad?, que vamos a pedir información de primera mano. Si es un centro de salud de un país, pues lo lógico nos indica pedirle información a ese centro de salud, a las autoridades sanitarias. Esto es lo que dice el doctor Alcocer. Mi pregunta es, ¿la OMS le preguntó? Porque si le preguntó, en algún punto no le creyó. Claro. Y si no, ¿de mano de quién se informó? Exacto, por eso te digo. ¿Cómo le llegó? ¿Cómo se enteró? ¿Por un Twitter o por Facebook? ¿O cómo? ¿Quién le pasó la información? Por eso les digo, desde mi punto de vista, hay cosas que no encajan. ¿Quién le pasó la información? ¿Cómo llega al veredicto de que es gripe aviar? ¿Cuáles son las evidencias? Fue la causa de la muerte. Exacto. ¿Cuáles son las evidencias con las que cuenta de que efectivamente es? Porque tampoco las está mostrando. Se han dado casos en muchos lugares en donde las autoridades tienen información incompleta. Aquí hay 2 que traen información diferente. Así que vamos a darle marcaje muy de cerca y vamos a llegar al final de esto para ver en los siguientes días cuál es la versión correcta, porque es muy importante que lo sepamos. No nada más por nuestra salud, que es lo más importante, por supuesto, pero también porque son cosas graves. Y hay que estar 100% seguro antes de sacar una información de estas. Y aquí hay 2 versiones encontradas. Muchas gracias, amigos, por unirse a nuestros podcasts del día y nos vemos en el siguiente. Hasta Adiós. luego.